Ella trabajaba en uno de los distritos escolares más pobres de Tennessee. 32 niños en su salón, sin asistentes, sin presupuesto para materiales. Compraba los colores con su propio dinero. Se quedaba hasta las 6 de la tarde todos los días, no porque le pagaran por eso, sino porque sabía que para algunos de sus alumnos, su salón era el lugar más seguro que tenían en el mundo. Durante 7 años, Claire Nolan hizo todo bien. Y entonces, un jueves por la tarde en marzo, la directora la llamó a su oficina y le dijo que no renovarían su contrato. Sin advertencia, sin evaluación, sin explicación. Simplemente fuera. Pero hay algo que ellos no calcularon. Claire había estado observando, había estado documentando. Y lo que encontró no era solo sobre su trabajo, era sobre los niños. Y cuando se trata de los niños, Claire Nolan no se detiene. Esta es la historia de lo que pasó después. Mi nombre es Claire Nolan y necesité tiempo, más del que esperaba, para poder contar esta historia sin que la voz se me quebrara en algún punto, pero ya puedo. Así que les voy a contar todo. Empecé a enseñar en la primaria Fairview, escuela pública, norte de Memphis, Tennessee, hace 7 años. Cuarto grado, niños de 9 y 10 años. La mayoría venía de familias que recibían asistencia federal para alimentación. Muchos venían de hogares sin libros. Algunos venían de hogares sin ningún tipo de estabilidad. Y los amaba a todos y cada uno de ellos. Sé que eso es lo que dice cualquier maestra, entonces déjenme ser específica. Porque específico es diferente a un cliché. Yo sabía que Márquez, tercera fila, el lugar junto a la ventana -N o comía nada entre el desayuno del viernes en la escuela y el almuerzo del lunes. Entonces guardaba una cajita de granola en mi armario todos los viernes por la mañana. Él sabía que estaba ahí. Nunca hablamos de eso, simplemente la tomaba al salir. Ese era nuestro sistema. Yo sabía que Destiny tenía dislexia sin diagnosticar. El distrito había eliminado el programa de evaluación especial 2 años antes de que yo llegara. Entonces me quedaba 30 minutos extra todos los martes trabajando con ella de una manera diferente. 1 a 1, nadie me lo pidió. Nadie lo sabía. Yo sabía que Tyler llevaba 4 meses usando el mismo par de tenis, con un hoyo en el dedo del pie izquierdo, porque su mamá había perdido el trabajo. Entonces compré un par nuevo, lo puse en una bolsa de plástico, y lo dejé debajo de su silla un viernes como si lo hubiera olvidado ahí. Ese era mi trabajo. Nada de eso estaba en el contrato. Todo eso era la labor. Y yo creía, genuinamente creía, que la escuela, el distrito, el sistema alrededor de esos niños compartía ese mismo compromiso, estaba equivocada. De una manera que todavía no me deja dormir. Era marzo, un marzo específico. La escuela acababa de recibir la confirmación de la transferencia federal del programa TILE, y el TILE es el programa del gobierno federal americano que envía dinero adicional a las escuelas con alta concentración de estudiantes que viven en situación de pobreza. La primaria Fairview recibía alrededor de $280,000 por año de ese programa. $280,000 destinados especificamente para tutores adicionales, materiales educativos, programas de intervención para estudiantes con rezago y apoyo nutricional más allá del horario de comida obligatorio. Yo lo sabía porque en mi segundo año había solicitado formalmente una parte de esos fondos para crear un programa de lectura en el contraturno. Una propuesta de 6 páginas, todo el papeleo. La respuesta que recibí de la directora Hobbles fue: los recursos de este ciclo ya fueron asignados, lo archivé como burocracia normal y seguí adelante. Tercer año, lo solicité de nuevo. Una petición más pequeña, solo materiales, la misma respuesta. Cuarto año, le pregunté a Debra directamente a cuáles programas estaba yendo realmente el dinero del title y me entregó un documento de 2 páginas con categorías genéricas. Desarrollo profesional del personal docente, apoyo administrativo.
Educativo, infraestructura de aprendizaje, lo leí 3 veces, sin un solo programa específico. Sin un solo nombre real, guardé el documento. En mi 5º año, algo cambió. Llegó un maestro nuevo al distrito. James Okafor, preparatoria, una escuela hermana al otro lado de la ciudad. Nos conocimos en una sesión de desarrollo profesional obligatoria. James venía de un distrito al este del estado y durante el receso del café mencionó algo, de pasada, como si no fuera nada, que se quedó grabado en mi cabeza y no me soltó. Dijo, es extraño. En mi distrito anterior recibíamos un informe de rendición de cuentas del Title primera cada semestre. Aquí nunca he visto nada así, le dije. ¿Cómo que un informe? Me miró como si yo hubiera pasado por alto algo obvio. Todo distrito que recibe fondos del Title y está obligado por ley federal a publicar un informe anual detallado de cómo se gastó el dinero. Es un registro público. Cualquier persona puede acceder a él. Llegué a casa esa noche y pasé 4 horas frente a la computadora. Busqué el informe de la primaria Fairview. Nada. Durante los últimos 3 años, nada. Ahora menos entré en pánico. No fui directo con la directora. Soy maestra. Sé que los sistemas grandes tienen fallas de comunicación. Me dije que probablemente estaba enterrado en algún portal mal organizado y que yo simplemente no sabía dónde buscar. Entonces envié un correo formal al Departamento de Comunicaciones del distrito solicitando los informes de rendición de cuentas del Title y de los últimos 3 años de la primaria Fairview. La respuesta llegó en 4 días. Estamos trabajando para consolidar esos documentos. Nos pondremos en contacto una vez que estén disponibles. Nunca volvieron a escribir. 2 meses después, el mismo correo. De nuevo, esta vez la respuesta vino directamente de la oficina del superintendente Worrey. Decía, la escuela cumple plenamente con todos los requisitos federales de transparencia. Los documentos específicos se manejan internamente conforme al protocolo del distrito. Leí esa frase 6 veces. Cumplimiento pleno, pero nada que mostrar. Se manejan internamente, que es exactamente lo opuesto de lo que significa la palabra público. Imprimí los 2 correos, los guardé en una carpeta física. En casa, no en la escuela. No sabía exactamente qué estaba pasando, pero sabía que algo estaba mal. Fue entonces cuando cometí el error que, en ese momento, pensé que había destruido todo. Hablé en reunión de maestros, noviembre de mi 6º año. La directora Debra Holst presentando el plan de asignación de recursos para el siguiente ciclo, el mismo lenguaje genérico, las mismas categorías vacías. Sin un solo programa concreto nombrado para los niños que teníamos enfrente todos los días, levanté la mano. Dije, y mantuve la voz lo más tranquila que pude. Debra, ¿puedes explicar específicamente en cuáles intervenciones pedagógicas se aplicaron los fondos del Title primera durante los últimos 3 años? Porque he solicitado materiales de ese fondo 4 veces. Y me han dicho que los recursos ya estaban asignados, pero no puedo identificar a dónde fueron. El salón quedó en silencio. Debra me miró con una expresión que todavía puedo ver cuando cierro los ojos. No era enojo. Era algo más frío que el enojo. Dijo Claire, la gestión de recursos del distrito no está dentro del ámbito del personal docente. Puedo atender cualquier pregunta de procedimiento después de la reunión. Pasó al siguiente punto de la agenda. Nunca me llamó después de la reunión. Pero 2 días después recibí un correo de la dirección. Mi salón sería trasladado al pasillo barrio. El pasillo más aislado del edificio. Sin acceso directo a la cafetería. Con problemas crónicos de calefacción en invierno, entendí el mensaje. Y empecé a documentar todo, con una atención que nunca antes había tenido. 4 meses después. Jueves por la tarde. Debra Holst me llamó a su oficina a las 3:15, 15 minutos antes de la salida de los alumnos. Me dijo que mi contrato no sería renovado para el siguiente año escolar. Le pregunté por qué. Dijo, problemas de alineación pedagógica y conducta profesional, 7 años. 32 estudiantes por grupo, evaluaciones positivas en 6 de esos 7 años. Y la única razón que pudo darme fue alineación pedagógica. Salí de su oficina. Fui directo a mi salón, cerré la puerta. Me senté en mi silla.
La silla de maestra que había cubierto con una tela escocesa roja en mi primer año porque la original estaba desgastada menos y miré los pupitres de mis alumnos. 32 pupitres. Marcus, Tess Tyler, y algo sucedió dentro de mí que no era tristeza, era claridad. Esto no se trata de mí, nunca se trató de mí. Esto se trata del dinero que debía haber llegado a estos niños. Y no llegó. Y sentada en ese salón vacío en el norte de Memphis a las 3:23 de un jueves de marzo, tomé una decisión. No me iba a ir en silencio. Iba a descubrir a dónde fue ese dinero. Y iba a asegurarme de que alguien respondiera por ello. Lo que Claire todavía no sabía era que James Okafor ya había encontrado algo mucho más grande de lo que cualquiera de los dos había imaginado. Y que Warngal ya sabía que habían despedido a Claire, porque él había dado la orden. Llamé a James Okafor la noche siguiente a mi despido, eran casi las 10. Sabía que era tarde, llamé de todas formas. Cuando contestó le dije: James, ¿todavía tienes contacto con alguien de tu distrito anterior? ¿Alguien que pueda explicarme cómo funciona en la práctica la rendición de cuentas del TAI? Hubo una pausa. Luego dijo Claire: ¿Qué pasó? Le conté todo el despido. Los correos sin respuesta, los informes que no existían. La reunión de maestros. El pasillo barrio mientras hablaba sentí algo que no esperaba menos o fue alivio contarlo. Fue más parecido a soltar un peso que había cargado sola por demasiado tiempo. Cuando terminé, James guardó silencio un momento. Luego dijo algo que cambió el rumbo de todo. Claire, necesito mostrarte algo, pero no por teléfono. ¿Puedes reunirte conmigo mañana? Nos encontramos el sábado por la mañana en una cafetería en Union. James llegó con una laptop y una carpeta física, la misma combinación que yo había empezado a armar por mi cuenta. Abrió la laptop y me mostró el portal público del Departamento de Educación de Tennessee. Cada distrito del estado está obligado a entregar anualmente un plan distrital. Consolidado, un documento detallando cómo se aplicarían los fondos federales, incluyendo el title y junto a cada plan. Debería constar el informe de ejecución del año anterior. James había pasado 2 semanas revisando los registros de nuestro distrito. Lo que encontró era perturbador de una manera que solo se entiende cuando ves los números uno al lado del otro. Giró la pantalla hacia mí. El distrito había declarado, en el informe de ejecución más reciente disponible, que los recursos del title y en la primaria Fairview habían sido aplicados en 3 categorías. Desarrollo profesional y asesoría de instrucción, $92,000. Materiales de aprendizaje suplementario, $68,000. Programas de tiempo de aprendizaje extendido, $120,000. $280,000, completamente asignados. En papel, miré la pantalla. Luego a James, le dije: James, en 7 años nunca vi un solo programa de tiempo de aprendizaje extendido en Fairview. Ni uno. ¿Quién firmó estos documentos? Amplió la imagen. La firma de aprobación decía Warren Gally, superintendente, distrito escolarmente. Necesité un momento con eso. Warren Gally había llegado al cargo de superintendente 4 años antes. Antes de eso, director de operaciones por 6 años. El hombre que firmó los informes diciendo que $120,000 fueron a programas de aprendizaje extendido era el mismo hombre cuya oficina me había dicho que los documentos se manejaban internamente conforme al protocolo del distrito. Le dije: esto no prueba nada todavía. Puede argumentar que los programas existieron y simplemente fueron mal documentados. Necesitamos algo más concreto. James cerró la laptop, abrió la carpeta. Lo sé, dijo. Por eso pasé las últimas 2 semanas solicitando registros de asistencia. Lo que James había hecho era directo, pero requirió trabajo. Había presentado una solicitud formal a través de la Ley de Registros Públicos de Tennessee para obtener las listas de asistencia de todos los programas extraescolares y de extensión de la primaria Fairview durante los últimos 4 años. La ley estatal exige que esos registros se conserven y se entreguen cuando se soliciten. La respuesta del distrito había llegado en 10 días, una carpeta de documentos que sumaba más de 240 páginas. James había pasado 4 noches leyendo todo. Me entregó la carpeta y señaló una serie de páginas marcadas con notas adhesivas amarillas. Los programas de tiempo de aprendizaje extendido, los que supuestamente habían recibido $120,000 por año.
Aparecían en los registros de asistencia con los siguientes números. Año 1, 8 sesiones registradas. Asistencia promedio, 3 alumnos por sesión. Año 2, 6 sesiones. Promedio, 2 alumnos. Año 3, 4 sesiones. Promedio, 4 alumnos. Programas con un presupuesto de $120,000 anuales, atendiendo en promedio a menos de 30 alumnos por año, en una escuela con 412 niños matriculados. Y más importante, los registros mostraban que todos los programas habían sido ejecutados por un único proveedor externo. Una empresa llamada Marie J.C. James dijo, completamente tranquilo, Claire, busqué esa empresa. Fue registrada en Tennessee hace 5 años. La dirección comercial registrada es un apartado postal en Germantown, un suburbio a 20 minutos de Memphis. El propietario registrado de Mauritians, continuó James, abriendo la última página de la carpeta, es un hombre llamado Douglas Gall, miré el nombre. Gale, dije. El hijo del superintendente, dijo James, 31 años, sin formación en educación documentada, sin experiencia pedagógica registrada, en ningún lugar. La cafetería estaba ruidosa a nuestro alrededor. Alguien cerca reía de algo. Un mesero pasó con una charola de tazas tintineando. Y yo me quedé mirando el nombre Glasgow en un formulario de registro de empresa del estado de Tennessee, entendiendo exactamente lo que estaba viendo. $280,000 por año. Durante 4 años, de una sola escuela. Yendo a una empresa fantasma registrada en un apartado postal, propiedad del hijo del hombre que firmaba los informes de rendición de cuentas. Y había 43 escuelas Title y en el distrito. Tuve que detenerme. Literalmente poner la carpeta sobre la mesa y respirar unos segundos. Porque lo que tenía en mis manos no era solo la razón por la que me habían despedido. Era la razón por la que Marcos no tenía materiales escolares adecuados. Era la razón por la que Destiny nunca recibió evaluación para su dislexia. Era la razón por la que Tyler llevó el mismo par de tenis con un hoyo durante 4 meses. El dinero que debía haber llegado a esos niños había sido desviado, sistemáticamente, documentalmente, durante años, al bolsillo del hijo de Warrengale. Miré a James y en ese momento sentí algo que no había sentido desde el día que me despidieron. No era rabia. Era algo más firme que la rabia. Era certeza. Le dije, necesitamos ayuda. No podemos hacer esto solos. James asintió. Ya lo había pensado. Tengo un contacto, dijo. Una abogada. Ya ha trabajado casos de denuncia en distritos escolares antes. ¿Cuándo puedes arreglarlo? El lunes. Arréglalo. Llegué a casa esa tarde con la carpeta de James en mi mochila y el peso de todo lo que había aprendido instalándose en algún lugar dentro de mí que no tenía nombre todavía. Antes de dormir abrí mi libreta. No para evidencias, eso vendría después. Hice una lista diferente. Escribí los nombres de mis alumnos. Los 32 Mark Steny, Tyler, Amara, Desaun Jalen, Brianna Chandra. Los 32. Y debajo de todos los nombres, una sola frase. Merecen algo mejor que el silencio. Cerré la libreta. Apagué la luz. Y el lunes por la mañana fui a conocer a la abogada. Lo que yo no sabía, lo que ninguno de los dos sabía, era que Warrengale ya había sido alertado. Alguien en esa cafetería había reconocido a James y alguien había hecho una llamada. El lunes por la mañana menos mientras yo estaba sentada en la oficina de una abogada escuchando mis opciones legales, el teléfono de James vibró con un mensaje del sindicato de maestros del distrito. Lo habían convocado a una reunión de revisión de conducta profesional para la mañana siguiente. Gale se había movido primero. La abogada se llamaba Patricia Nwandu. 47 años. Cabello corto y natural con canas. Lentes de armazón delgada. 12 años en el Departamento de Educación del Estado antes de abrir su propio despacho, especializado en derecho educativo y denuncias de irregularidades en distritos públicos. Cuando James y yo nos sentamos frente a ella y le contamos todo, los informes sin rendición de cuentas, los registros de asistencia fantasma, Sumerian Cage Douglas Gale, no abrió la boca hasta que terminamos completamente. Entonces tomó un bloc de notas. Escribió 3 palabras. Title Meridian, Gale. Luego nos miró y dijo, ¿cuántas escuelas en el condado de Shelby están clasificadas como Title?
Le dije, el distrito tiene 43, asintió despacio. ¿Y ustedes solo revisaron los registros de una? Hubo un silencio. Le dije, ¿cree que esto es más grande que Fairview? Respondió, creo que encontraron la punta, y creo que hay mucho más debajo. Pero antes que nada, James. Sobre esa reunión de conducta mañana, James estaba tenso al otro lado de la mesa. ¿Qué hago? Vas, dijo ella. Y no dices nada más que tu nombre y tu número de empleado. Pides el acta completa de la reunión por escrito. Y me llamas en cuanto salgas. ¿Pueden despedirme? Patricia inclinó levemente la cabeza. Pueden intentarlo. Pero si te despiden dentro de 72 horas después de haber solicitado registros públicos relacionados con una investigación de fondos federales, eso tiene un nombre. Se llama represalia. Y es exactamente el tipo de cosa que le gusta recibir al Departamento de Educación Federal en una denuncia formal. Me miró a mí Claire, tu despido también tiene un nombre. Ahora que entendemos el contexto, se llama represalia anticipatoria. Ellos sabían o sospechaban que estabas investigando y te removieron antes de que actuaras. Eso es documentable. Sentí algo en el pecho que no era exactamente alivio. Era más parecido al reconocimiento. Como cuando llevas tanto tiempo con un dolor que olvidaste que tiene nombre y alguien finalmente lo nombra. Y en ese momento, sin que Patricia lo supiera, pensé en mi mamá. Pensé en todas las veces que ella me dijo que hacer lo correcto tiene un costo. Que el costo es real. Pero que vivir con haber callado cuesta más. Tenía razón, siempre tuvo razón. Patricia abrió el cajón de su escritorio y puso 2 formularios sobre la mesa. Vamos a movernos en 2 frentes simultáneos. Primero, una solicitud formal de todos los contratos entre el distrito y Morris durante los últimos 5 años. A través de la Ley de Registros Públicos de Tennessee. El distrito tiene 7 días hábiles para responder. Segundo, una prenotificación de denuncia a la oficina del Inspector General del Departamento de Educación Federal. Esto no abre la investigación todavía, pero crea un registro con fecha de que ustedes actuaron de buena fe antes de cualquier movimiento del distrito en su contra. Deslizó las plumas hacia James y hacia mí. Firmé sin dudar. James fue a la reunión de conducta la mañana siguiente. Me envió un mensaje a las 11:42. Terminé. Dijeron que fue procedimiento de rutina. Pedí el acta por escrito. Claire, la cara de la directora regional cuando lo pedí. Necesitabas verla. Yo estaba en casa releyendo los registros de asistencia cuando llegó el mensaje. Sonreí por primera vez en días. Pero sabía que sonreír demasiado pronto era un error que no podía darme el lujo de cometer. Los contratos llegaron el 7º día hábil, exactamente en el límite legal. Patricia me llamó en cuanto él sobrellegó a su oficina. Fui esa tarde. 43 páginas de contratos entre el distrito escolar Mears, abarcando 4 años y 3 meses. Valor total contratado, $2.240.000. Tuve que releer ese número. $2.240.000. Patricia ya había marcado las páginas relevantes. Señaló la línea de firma en cada contrato. En los 43 contratos, sin excepción, la firma de aprobación del lado de la escuela no era la del superintendente. Gale era la de Dara Holtz, directora de la primaria Fairview. Miré a Patricia. Dijo Gail se mantuvo alejado de los contratos individuales. Él firmó los informes consolidados de rendición de cuentas, el documento de nivel macro. Holtz firmó cada contrato operativo. Es una estructura de aislamiento. Si algo explotaba, él podría decir que no tenía conocimiento de las contrataciones individuales, pero él firmó los informes diciendo que el dinero fue bien gastado. Dije. Exactamente. Validó la ejecución sin firmar la contratación. Es sofisticado, pasó a otra página, pero no es perfecto. Porque aquí señaló un anexo técnico al final de un contrato del 2º año. Está lo que no esperaban que nadie fuera a leer, era una cláusula de subcontratación. Murray había subcontratado la ejecución de los programas a una segunda empresa. PexLearn, Patricia ya la había investigado. Pex había sido disuelta por el estado de Tennessee 18 meses antes de que se presentara la denuncia. Antes de que algunos de los programas que supuestamente ejecutó hubieran siquiera ocurrido. Una empresa muerta
ejecutando programas vivos. Para niños reales. En escuelas reales. Le dije, Patricia, esto es fraude. Ella dijo, esto es fraude federal. El Title son fondos del gobierno federal. Cuando desvías fondos federales, no solo estás violando la política del distrito. Estás cometiendo un delito federal. Necesité irme a casa. Necesité caminar. Necesité llamar a mi mamá. Esta vez sí le conté no todo, pero lo suficiente. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Y entonces ella dijo algo que solo una madre puede decir de esa manera. Mi amor, ¿estás bien? No me preguntó si era peligroso. No me preguntó si debía parar. Me preguntó si yo estaba bien. Le dije que sí, y por primera vez en semanas. Era verdad. Cuando colgué me quedé parada en el porche por mucho tiempo mirando la calle. Pensaba en DeBrowes dirigiendo esas reuniones de maestros con su sonrisa administrativa y su carpeta de categorías vacías. Pensaba en Warrengale firmando informes anuales con su pluma y su corbata y la autoridad de su cargo. Y pensaba en mis alumnos. Pensaba en cómo Destiny había pasado 2 años intentando leer palabras que saltaban en la página frente a sus ojos, porque el programa de evaluación que debía haberla ayudado no existía. Porque el dinero había ido a un apartado postal en Germantown. Entré de nuevo a casa. Abrí la libreta, escribí, escogieron bien a cuáles niños robarles. Niños cuyas familias no tenían recursos para cuestionar nada. Niños que dependían de que el sistema funcionara. Apostaron a que nadie miraría de cerca, se equivocaron la semana siguiente. Patricia presentó la denuncia formal ante la oficina del Inspector General del Departamento de Educación de los Estados Unidos. 28 páginas. Incluía los contratos completos, los registros de asistencia, el registro de Meridian en el apartado postal de German, los documentos de disolución de Eigners, los correos del distrito rechazando la transparencia menos y una línea de tiempo detallada correlacionando cada pago, con cada periodo en que no se había ejecutado ningún programa verificable. Patricia también incluyó algo que yo no había sugerido, pero que me hizo entender exactamente quién era ella como profesional. Incluyó cada solicitud de recursos que yo había presentado a lo largo de 6 años, con fecha, con respuesta, con el registro de que cada petición había sido negada, con el argumento de que los recursos ya estaban asignados. Había transformado mi historia individual, una maestra quejándose de falta de materiales, en evidencia de un patrón sistémico de negación deliberada. Porque nunca se trató de mí. Se trató exactamente de esto. El dinero había sido desviado, y las necesidades reales de los niños habían sido usadas como fachada para justificar la asignación. Mientras ni un centavo llegaba a ellos, la respuesta de Lloyd llegó en 11 días. Una línea seca y oficial. La denuncia ha sido recibida y está siendo evaluada para la apertura de una investigación formal. Las partes denunciadas no serán notificadas durante el período de evaluación preliminar. Patricia imprimió el correo y lo archivó. Dijo, ahora esperamos, y mientras esperamos, no hablan con nadie. Ni familia, ni colegas, ni nadie del distrito, nada, asentí. Pero cuando salí de su oficina, el teléfono vibró. Un mensaje de un número que no reconocía. Decía, señora Nolan, necesitamos hablar. Hay cosas sobre el distrito que usted todavía no sabe. Alguien que también perdió su trabajo por hacer preguntas, me detuve en medio de la acera. Lo leí 3 veces. Sentí un escalofrío que no era miedo. Era la certeza de que esto todavía no había terminado. De que lo que habíamos encontrado era solo el principio. Guardé el número y respondí con 2 palabras. Llámeme. El hombre que llamó se llamaba Robert P., 52 años. 11 años como coordinador de programas Title y del distrito. No era maestro, era el hombre del lado administrativo que recibía los fondos federales, procesaba las asignaciones y reportaba la ejecución al Estado. Lo habían despedido 18 meses antes de que a mí me despidieran. La razón oficial en su expediente, reestructuración administrativa, la razón real, tal como me la contó un martes por la tarde sentados en un parque en Midtown, Memphis con el sonido del tráfico de fondo, era que había presentado internamente un informe señalando inconsistencias en los contratos con Meridian,
El informe había sido archivado. Gale lo convocó personalmente 3 días después. Y la semana siguiente, el puesto de coordinador de programas Title I había sido convenientemente eliminado en una reestructuración organizacional. Robert me miró con los ojos de alguien que ha cargado algo pesado durante demasiado tiempo. Dijo, lo guardé todo, cada correo, cada versión del informe que presenté, cada respuesta que recibí o que nunca llegó. Abrió su mochila y me entregó una memoria USB. Hay 18 meses de documentación aquí. No sabía qué hacer con esto. Intenté contactar a 2 periodistas. Uno nunca respondió. El otro me dijo que sin una fuente interna activa no podía publicar. Me miró. ¿Usted es la fuente interna activa? Llevé la memoria USB a Patricia esa misma noche. Ella pasó el fin de semana completo leyendo. El lunes por la mañana, 7:42, llamó Claire. El esquema no era solo en Fairview. Robert tiene documentación de al menos 11 escuelas Title y del distrito. Meridian recibió contratos en todas ellas. El patrón es idéntico en cada una. Programas declarados en el informe estatal. Asistencia fantasma en los registros. Subcontratación a Apex. Que ya estaba mirrored a menos sin ningún producto educativo verificable entregado en ningún lugar. Hice el cálculo mentalmente. 11 escuelas. $280,000 por escuela. Durante 4 años, dije el número en voz alta. $12 millones. Patricia dijo, más. Algunas escuelas recibían asignaciones más grandes dependiendo del índice de vulnerabilidad de sus estudiantes. Estamos trabajando con una estimativa preliminar de entre 14 y 16 millones de dólares a lo largo de 4 años, $16 millones. Tomados de niños que no tenían libros en casa, tuve que sentarme. Y en ese momento, no pensé en Warren Gale, no pensé en Deborah Holtz, no pensé en los abogados, ni en los documentos, ni en los procesos que vendrían. Pensé en los salones, 43 salones, con niños como Marcus, como Destiny, como Tyler, multiplicados por 43. Patricia actualizó la denuncia ante Eloy con toda la documentación de Robert, ahora como segundo declarante formal, con protección de denunciante asegurada. El documento actualizado tenía 61 páginas. 3 semanas después, Patricia recibió una llamada de un número de Washington de un investigador del OIG. Habían abierto una investigación formal y habían coordinado con el FBI, porque cuando se desvían fondos federales a gran escala -N o solo le interesa al Departamento de Educación, le interesa al Departamento de Justicia. El investigador pidió que Robert y yo mantuviéramos silencio absoluto por 30 días más mientras la investigación reunía evidencias de forma independiente. Después de ese periodo, habría acciones formales. Patricia dijo que comprendíamos, colgó, me miró. 30 días, dijo. Asentí. Fueron los 30 días más largos de mi vida. Hubo noches en que me senté en la oscuridad de mi cuarto pensando en mis alumnos, preguntándome si lo que estábamos haciendo era suficiente, si llegaríamos a tiempo, si el sistema que había fallado a esos niños volvería a fallar, esta vez fallándonos a nosotros. Pero cada vez que ese pensamiento llegaba menos abría la libreta. Leía los 32 nombres, y cerraba la libreta. Y seguía, en el 28º día, Patricia recibió otra llamada. No era Eloy, era la editora de educación de Enlofield, el principal periódico de la ciudad. Había recibido, de una fuente anónima, un conjunto de documentos sobre contratos del distrito con No Solutions. Quería saber si Claire Lynn, identificada en los documentos como ex maestra de la primaria, Fairview, estaría disponible para comentar. Patricia preguntó quién había enviado los documentos. La editora dijo que no podía revelar la fuente. Patricia colgó y me miró con una expresión que nunca le había visto antes. No era exactamente sorpresa. Era algo entre admiración y cálculo. Eloy filtró, dijo. O alguien cercano a la investigación lo hizo. De cualquier manera, el periódico va a publicar. La pregunta es si quieres aparecer en la historia como fuente identificada o como una maestra que prefirió no comentar. No necesité pensarlo mucho. Fuente identificada, dije. ¿Estás segura? Esto cambia todo. Tu nombre estará en el periódico antes de la audiencia. Patricia, dije.
Mi nombre debería haber estado en esta historia hace mucho tiempo. Estoy lista. El artículo se publicó un jueves por la mañana. Portada del sitio web. Investigación federal abre en Distrito Escolar de Memphis por supuesto desvío de 14 millones en fondos. Title, y lo leí 3 veces antes de levantarme de la cama. Mi nombre estaba en el 5º párrafo. Claire Nolan, ex maestra de 4º grado en la primaria Fairview, fue una de las primeras en cuestionar la asignación de fondos federales. Fue despedida de su cargo en marzo, una frase, 7 años de trabajo, 6 años de preguntas sin respuesta, 32 alumnos, una frase, pero era suficiente. Era exactamente suficiente. El teléfono empezó a vibrar mientras todavía estaba leyendo. Mensajes de ex colegas, de padres de alumnos, de maestros de otras escuelas del distrito que nunca había conocido. Y entonces llegó uno que me hizo soltar el aire que no sabía que había estado aguantando. Era de la mamá de Destiny. Decía, gracias, maestra. Siempre supimos que algo estaba mal, siempre. Gracias por no callarse. Me quedé sentada en la orilla de la cama sosteniendo el teléfono por mucho tiempo, con los ojos cerrados, pensando en Destiny, en su carita concentrada intentando descifrar las palabras, en lo mucho que se esforzaba, en lo mucho que merecía que alguien se esforzara por ella. La audiencia pública ante la Junta de Educación del Estado de Tennessee fue programada para 6 semanas después de la publicación del artículo. Warren y Losch fueron formalmente notificados como sujetos de investigación federal 3 días antes de la audiencia. Sus abogados presentaron una solicitud de aplazamiento. Fue negada. La audiencia sería transmitida en vivo por el canal público del estado. Patricia me preparó durante 4 días consecutivos, cómo sentarme, cómo respirar, cómo responder solo lo que me preguntaran, cómo mantener la voz firme cuando el abogado defensor intentara cuestionar mi trayectoria. La noche antes de la audiencia no dormí bien. Me levanté a las 3 de la mañana y me senté en la cocina con una taza de té. Abrí la libreta. Leí los 32 nombres, despacio, uno por uno. Y cuando llegué al último nombre, cerré la libreta, tomé un sorbo de té y dije en voz baja en la oscuridad de mi cocina, mañana es por ustedes, luego me fui a dormir. La mañana de la audiencia, James me encontró en el pasillo del edificio estatal en Nashville. Me dijo, ¿cómo estás? Le dije, honestamente, estoy pensando en mis alumnos, asintió despacio. Yo también, entramos juntos. El salón tenía capacidad para 200 personas. Había 340. Cámaras en las esquinas. Miembros de la Junta en el estrado al frente. Abogados en ambos lados. Warren Gale, mesa de la derecha. 2 abogados de traje oscuro a sus lados, traje azul marino. Cabello peinado, expresión controlada. Debra Holst, mesa de al lado, otro abogado. Los ojos fijos en algún punto al frente, que claramente no era nada. Yo estaba en la mesa de la izquierda con Patricia. Robert Ashby a mi lado. El presidente de la Junta abrió la sesión a las 10 de la mañana. Lo que pasó en las siguientes 3 horas no lo voy a describir en términos legales, porque los términos legales no son lo que importa. Las respuestas de Gale fueron exactamente lo que esperaba. No tengo conocimiento de esa contratación específica, confiaba en la ejecución del equipo técnico, los informes fueron preparados de buena fe, y entonces el presidente de la Junta proyectó, en una pantalla visible para todo el salón y para todos los que miraban en vivo, la tabla comparativa. Columna izquierda. Los valores declarados en los informes de ejecución firmados por Warren Gale. Columna derecha. Los registros de asistencia reales. Los contratos con Meridian. Los documentos de disolución de Apex. Los correos internos de Robert Ashby que nunca recibieron respuesta. El presidente de la Junta leyó el total en voz alta. $14,380,000 en 4 años. De 43 escuelas Title, de niños cuyas familias calificaban para asistencia federal precisamente porque no tenían ninguna otra red de seguridad. El salón quedó en silencio de una manera que nunca había experimentado en un espacio con 300 personas. Un silencio que pesaba, que dolía, que era necesario. Y entonces alguien empezó a aplaudir, y luego otro, y luego otro. Y en 10 segundos todo el salón estaba de pie. Yo no aplaudí, me quedé sentada.
las manos sobre la mesa, mirando al frente. Patricia se inclinó y susurró: «Ya puedes respirar», y algo que había estado apretado dentro de mí durante meses, durante años. Tal vez se soltó, respiré. Gale fue imputado por el Departamento de Justicia Federal con 8 cargos: fraude a programa federal, conspiración y desvío de fondos públicos. Devos firmó un acuerdo de cooperación con el DOJ, confesó su participación en los contratos. Acordó testificar contra Gale a cambio de una pena reducida. Perdió su cargo y su licencia de directora, de forma permanente. Douglas Gale, el hijo del superintendente, propietario de Meridian Salus, imputado con 3 cargos de fraude y lavado de dinero. La empresa disuelta de manera compulsoria. El distrito puesto bajo supervisión federal por 2 años. Auditoría obligatoria de todos los contratos Title. Robert Ashby recibió protección formal de denunciante y una indemnización por despido retaliativo. James O'Ford no fue despedido. La revisión de conducta fue cerrada sin conclusión y el expediente fue destruido antes de que alguien pudiera explicar por qué había sido abierto. Y yo recibí una oferta formal del Departamento de Educación de Tennessee para integrar un grupo de trabajo. Recién creado, el Grupo de Trabajo de Rendición de Cuentas del Title, encargado de reformar el sistema de rendición de cuentas de fondos federales en todo el estado. No era mi salón de clases. No eran mis 32 alumnos. Pero era un lugar desde el cual yo podía asegurarme de que lo que pasó en la primaria, Fairview, nunca volviera a pasarle a ningún otro niño en ningún otro lugar. Acepté 3 meses después. Recibí un mensaje de la mamá de Destiny. Decía que Destiny finalmente había sido evaluada por una especialista en dislexia, financiada por un programa de emergencia, creado con fondos recuperados del esquema Gale. La evaluación confirmó lo que yo sabía desde hacía 2 años. Destiny había comenzado un programa de intervención especializada. Estaba leyendo, estaba avanzando. El mensaje terminaba con una foto, sosteniendo un libro, sonriendo de una manera que nunca le había visto dentro de un salón de clases. Miré esa foto por mucho tiempo, con el corazón lleno de algo que no tiene un nombre exacto en ningún idioma, pero que cualquier menos queer persona que haya amado a un niño y haya luchado por él, reconoce de inmediato. Luego abrí la libreta, la misma libreta donde había escrito los nombres de mis 32 alumnos en una noche de marzo en Memphis, y escribí una última línea debajo de todo. Era por esto. Cerré la libreta y fui a trabajar.